Saludos y bendiciones, transmitiendo desde TV Chofar y Radio Luz a las Naciones. Un saludo especial a los que están conectados con nosotros en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica y en el Caribe. También tenemos personas conectadas en Europa, en diferentes lugares. Y a todos los que van a estar conectándose con nosotros en este tiempo. Les recordamos que pueden estar enviando las peticiones de oración. Vamos a estar orando por todas las peticiones, agradeciendo a Dios por la bondad y la gran bendición que nos da de poder presentar nuestras peticiones a Él. En muchos pasajes de las Escrituras, Dios nos invita a orar, a hablar con Él y nos invita a presentar nuestras peticiones, las cuales hacemos con acción de gracias. El eterno Dios tiene un plan para todos, conoce las necesidades que cada uno tenemos, sabe qué es la situación que está para nosotros, que aún nosotros no conocemos. En medio de todo lo que vivimos, las situaciones que pasamos, nuestro Dios quiere dirigirnos, ayudarnos, pero la base principal es que Él tome control de nuestras vidas. En este momento vamos a compartir una palabra en el libro de Lucas, el capítulo 5, y vamos a dar lectura en el versículo 4, dice así la palabra de Dios. Cuando terminó de hablar, Jesús dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Vamos a orar encomendando al Creador esta predicación, porque Él conoce la necesidad de cada persona. Va a ir dando a cada uno de acuerdo a la necesidad y podemos ver el respaldo de Él operando milagrosamente por medio de la palabra. Eterno Creador, muchas gracias por este momento que nos da la bendición de presentarnos ante ti por medio de la oración, clamando a favor de todas las personas que están conectadas con nosotros y que en un momento van a estar escuchando este mensaje. Te agradecemos por tu presencia. Oramos pidiendo que tú nos ministres a todos de acuerdo a la necesidad, que seamos edificados y que todos recibamos la palabra que tú quieres darnos. En el nombre de Jesús. Amén. Milagros maravillosos de Jesús. El eterno Creador, en su gran amor para con la humanidad, Romanos 5:8 dice: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El justo se entregó por los injustos y nos da la gran bendición de poder acercarnos a Él por medio de su amor. Siendo aún pecadores, mostró ese amor, y ese amor para nosotros viene siendo un milagro, porque ¿quién podrá ayudarnos? Nadie puede fuera de Dios. El apóstol Pedro en una ocasión, cuando le comentó él a Jesús, que cuando Jesús predicó, algunos se fueron, y Pedro le dice: Señor, muchos se fueron. Y el Señor le dice: si ustedes quieren, también se pueden ir. Pedro le responde y dice: Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No hay otro lugar para refugiarnos, solo en tu presencia. En otras palabras, cuando hablamos de milagros, estamos hablando de la manifestación
del poder de Dios en áreas que el ser humano no puede operar. Y hoy, a través de esta historia de Lucas que vamos a estar viendo en el capítulo 5, vemos un gran milagro, y no solo el milagro de la multiplicación de peces, vamos a ver la transformación a través de la palabra que Dios hace en muchos corazones para llegar a las áreas de necesidad que cada persona está necesitando. Así es que es muy importante para nosotros ser participantes de esta palabra. En medio de lo que estás viviendo, las situaciones difíciles que estás pasando, está el eterno Creador para darnos una palabra. Está el eterno Creador para llegar a nuestras necesidades y operar milagrosamente, porque Él sí puede hacerlo. Su poder no tiene límites. Y Él quiere que todo ser humano sea ministrado por su palabra, porque es la única que tiene vida. La Escritura dice que la palabra de Dios tiene vida. De ella sale la vida, el cambio para el ser humano. La misma palabra que dijo, sea la luz, y fue la luz. Lo dijo y fue hecho. Es el Dios que da una palabra para cambiarnos, para transformarnos, para llevarnos a las nuevas experiencias que con Él podemos tener por su gran amor, misericordia y bondad, que es algo impresionante, ese amor maravilloso de nuestro Dios. Las Escrituras nos explican que Jesús escoge a 12 discípulos que los llama apóstoles. Estos discípulos son preparados con Jesús en un periodo promedio de 3 años. Están con el maestro de maestros, en la mejor escuela que puede haber. Es el único perfecto que puede dar una enseñanza al ser humano, cambiando, dando transformación a su vida. Y ellos estuvieron recibiendo las enseñanzas de Jesús en diferentes áreas de sus vidas, y en diferentes lugares eran las enseñanzas, muchas veces en casas, y también varias veces en sinagogas, y estuvo enseñándoles a la orilla del mar, también en montes, en desiertos, en diferentes lugares. Se sentó con ellos para darles una enseñanza muy importante, la cual ellos necesitaban en el momento que Él extendía su mano para ayudarles. La mano de Jesús está a la disposición para ayudarte en medio de lo que estés viviendo, en medio de lo que estés pasando. Tiene la respuesta clave para todos nosotros. Y en una ocasión, llevando a sus discípulos a una experiencia que habían tenido, una experiencia grande, ahora está junto al lago Genesaret, donde hay una enseñanza muy importante. Había una cantidad muy grande de personas que estaban esperando la palabra de Dios y sabían que Jesús les podía ayudar con su palabra. Habían experimentado mucho eso, y otros habían escuchado que sus palabras cambiaban, y por eso cada vez llegaba más gente a las reuniones de Jesús, porque ahí con su palabra llegaría a las áreas que la gente necesita en su alma, la transformación. Y en esta ocasión que narra el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, dice el versículo 1, aconteció estando Jesús junto al lago Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Mucha gente vino y se agolpaba
porque querían oír la palabra, sabían que al oír la palabra de Dios había cambios en sus vidas. Y todo ser humano quiere sentirse feliz, transformado, renovado. Y estas personas se dieron cuenta que el único que podía ayudarles era Jesús, y sus palabras que tienen vida daban transformación. Por esa razón una gran multitud estaban en el lago Genesaret, en la orilla del agua, estaban en la orilla del lago. Algo iba a pasar, lo sabían cuando Jesús hablaba, y en su presencia cosas impresionantes eran hechas. Las multitudes venían, algunas personas atravesaban lugares incómodos para llegar, pero lo hacían con todo el esfuerzo. Sabían el valor de las palabras de Jesús y venían esperando esa palabra de cambio, de transformación. Y hoy el eterno Dios, conociendo la necesidad tuya, conociendo lo que vive, lo que estás pasando, tiene el poder para ayudarte, para dar transformación a tu vida, poder para dar cambio, para dar renovación y para llevarte a las nuevas experiencias que con Él tenemos nosotros. Era el momento clave junto al lago de Genesaret. La multitud lo esperaba, eran muchos. No tenían el equipo logístico para hacer una cruzada ahí y darles una enseñanza. No tenía, en ese tiempo no estaban los parlantes que hoy se usan, equipos de sonido preparados para ministrar a las personas que pudiesen escuchar de diferentes lugares. No había. ¿Cómo podría hablarle a una multitud junto al lago Genesaret, donde el movimiento del agua producía también bulla y podía interrumpir un poco el sonido? Pero Jesús va a llegar y no tiene todo esto. No tiene para esta cruzada, para esta enseñanza que va a dar, ni ujieres organizados al aspecto humano, pero lo tiene. Los ujieres organizados y todo el orden ya lo tenía Él, a la manera de Él. La manera de Dios es muy diferente a nuestra manera. La manera nuestra es a lo que vemos, lo que analizamos y con lo que podemos contar a nuestra vista. La manera de Dios es tan impresionante que lo que Él tiene no se ve en su mayoría, y lo poco que se ve lo organiza para realizar algo grande. Y aparentemente en el análisis de las escrituras no vemos que hayan personas que pudiesen ayudar como ujieres, pero Dios ya tiene los ujieres en el plan de Él. Y no vemos una tarima donde pueda pararse Él a predicar, ni se menciona la tarima hasta el momento. Pero Él la va a utilizar. Cuando ya tiene que predicar, se va a parar en un lugar como tarima, lo va a usar para dar la enseñanza que es necesaria a una gran multitud. Una gran multitud sedienta de un mensaje que solo Él puede darlo. Una multitud que conocía que Jesús tenía palabras de vida eterna y que en cada reunión algo pasaba. Por eso el esfuerzo de ellos era muy importante. Sabían que al hacer el esfuerzo recibirían lo que anhelaban. Y ahora junto al lago Genesaret, el Señor está viendo antes de predicar, antes de utilizar la tarima donde se va a parar, está viendo las opciones que a la vista de todos hay, pero no el análisis, porque nadie se imagina lo que se puede ver que Él puede hacerlo. Él puede hacer cosas
que aun cuando las vemos no sabemos cómo utilizarlas. Nuestras propias vidas en manos de Dios son instrumentos útiles, importantes, que solo Él puede operar en nuestras vidas. Y Él está viendo en el versículo 2 de Lucas 15, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Hay dos barcas. Y alguien diría, ¿qué tiene que ver estas dos barcas si Él necesita una tarima? Él necesita un lugar donde ubicarse para predicar, pero Él está viendo en una de estas dos barcas una tarima que Él sabe que la va a necesitar. Una de estas barcas para pararse y ya. En el plan de Dios ya está la tarima. En el plan humano no se ve en qué se va a parar, pero Él está viendo dos barcas. Ahora, ¿qué pasa con estas dos barcas? Los pescadores dueños de estas barcas habían descendido de las barcas y las dejaron en la orilla. Y los pescadores comenzaron a lavar sus redes. Lucas 5:2. Eso indicaba que al lavar las redes no iba a pescar. Porque si tenía que pescar no tiene por qué lavarlas, las vuelven a tirar como están. Porque traen agua salada. Aunque ese lago es muy diferente, el del mar. Pero de todas formas, fuera salado o dulce el agua. Se acostumbraba a lavar siempre las redes para guardarlas. Y las estaban lavando. Y algo estaba pasando al lavar las redes. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que se estaban dando por vencidos, porque si la lavaban era para ya no utilizar las redes. Lavar las redes es que ya no se va a hacer lo que se había pensado hacer o lo que se necesitaba hacer, porque si fueron a pescar ellos y no lograron nada, ahora están lavando las redes, indicando que no van a ir más, porque ya ven que no hay forma de resolver el problema. Pero en medio de esa situación, cuando lavan las redes, se están dando por vencidos. Aparece Jesús. Y es importante, Él está viendo las dos barcas. Se dio cuenta que los pescadores recién habían salido de ellas y que los pescadores lavaban las redes. Él llega donde están aún los pescadores ahí, en el versículo 3, y entra en una de aquellas barcas. Entra la barca que era de Simón Pedro. Y le rogó a Simón, porque esa es la palabra ruego. Ruego es insistir. Le insistió que moviera su barca, la necesitaba para predicar utilizándola. Pero ¿por qué tiene que rogarle? Le tiene que rogar porque en primer lugar Pedro lavaba sus redes, ya no iba a pescar. En segundo lugar, estuvo una noche completa tirando la red y sacándola, indicando que estaba cansado, ya no iba a ir. La otra razón de no ir es porque no pescó nada, y si no pescó nada era porque tiempos de veda, donde no se pesca nada. Pero ahora, en ese momento, como él está, no tiene condiciones de subirse a la barca y moverla, pero el Señor le está rogando, porque Dios quiere bendecirlo. Cuando hay un ruego es una insistencia de una palabra, porque nos surge. Y Él lo vuelve a mencionar. Eso se llama rogar, porque sabe que es importante. Jesús, como Dios, no necesita nada de nosotros. Y cuando quiere que sirvamos en algo es porque nos va a bendecir. Él hubiera podido aún pararse en el aire y predicar. No era nada imposible, ni lo es para Él. Pero quería utilizar la barca de Pedro como una plataforma. Y al usarla iba a bendecir al dueño de esta barca. Y iba a bendecir a los que veían
y eran testigos de lo que iba a suceder más adelante. La presencia de Jesús en un lugar y en una vida da la transformación, el cambio, la renovación y nos lleva a experiencias que solo con Él las podemos tener, y Él tiene toda la disposición, siempre, toda la enseñanza para darnos a nosotros un toque especial, que solo de Él puede venir un toque de Dios a nuestras vidas. Nos da visión, nos da forma de oír mejor, de hablar mejor y de ser. Le está rogando a Pedro que mueva la barca un poco porque queda cerca, y es moverla de la orillita a que ya no esté en tierra. Es un poco que la va a mover, es la orden de Él. Pedro, aún en la situación, obedece. Él le ruega y Pedro obedece. Mueve la barca un poco. Habíame mencionado al principio, mencioné al principio que no había ujieres a la vista nuestra, pero ya Dios los tenía. Al mover la barca un poco de la tierra, de la orilla, de la arena, la barca queda separada de tierra. El mar la divide. O sea, el mar hace la diferencia en que no estén unidos la barca y la tierra. El agua está separando. Los ujieres es para que la gente no moleste a Jesús y le permitan predicar tranquilo. Pero ahí no hay personas como ujieres. Pero está el agua dividiendo o apartando la tierra de la barca. Y nadie va a interrumpir porque el agua es el ujier utilizado por Jesús para tener la tranquilidad de predicarle sin que nadie interrumpa. Y eso es importante. Se resuelve lo de la tarima y se resuelve lo de los ujieres. Y ahí está Jesús para dar una palabra. Para dar una palabra importante. Y dice el versículo 3, sentándose enseñaba desde la barca. Él no necesitaba, como lo haríamos nosotros, pararnos y tratar que nuestra voz sea esforzada para que escuchen. No hay micrófonos, no hay un equipo logístico que nos ayude para que todo quede bien, pero hay en ese lugar la presencia de Jesús, que es más que cualquier otra cosa que podamos necesitar. Y ahí está para darnos experiencias maravillosas. Está sentado en la barca, comienza a enseñar cómo harían si no tiene el equipo para que lo escuchen. Su palabra es poderosa, llegará y hará posible que todos lo escuchen, sin necesitar del micrófono ni de los parlantes. Su palabra llega y su palabra traspasa fronteras. Los que nos escuchan de diferentes países, ahí llega la palabra de Jesús. Por eso no era imposible que toda aquella multitud escuchara su palabra, llegaría. No importa la distancia, no importa si no había los medios logísticos. Su palabra es penetrante y llega a cada vida para que escuchen de Él y de su grandeza. Donde se encuentre, esta palabra está llegando. Estás algunos cerca de nosotros, otros lejos, pero en el lugar que está cerca, lejos, no hay problema, porque la palabra llega a todos los lugares y es enviada con un plan maravilloso. Y esa palabra es enviada para que sucedan cosas grandes. Y el eterno Creador permite que su palabra sea llevada y que todos participemos de su grandeza, de su poderío, de su manifestación, y recibamos lo que estamos necesitando. Aquella multitud era privilegiada de escuchar al rabino de rabinos,
al Creador del universo, de lo visible y lo invisible, el Todopoderoso presente en una barca. La barca cambiaría, aquella barca que estuvo siendo utilizada una noche, pero no lograron el propósito por el cual llegaron a pescar. Pero ahora estaba el maestro de maestros en la barca. Y algo pasaría impresionante. Jesús está para ayudarte, levantarte, edificarte, llevarte a nuevas experiencias y permitirte que su gracia y amor se manifiesten en ti. Nos da Él esa bendición. Y al darnos la bendición de que su palabra llegue, podamos ser transformados, ayudados, y esa gracia manifestada poderosamente, haciendo los grandes milagros y las grandes señales que solo nuestro Dios puede hacer. Y hoy es el momento para ti, aquel momento junto al lago de Genesaret. Había una gran multitud que se iba a beneficiar con una palabra clave de Jesús. Cada uno recibiría lo que necesitaba en ese lugar. Pero ahora notemos algo importante. Jesús está ahí enseñando y dice que está enseñándole a todos. Y ya todos recibían. Mientras recibían, puede ser que Pedro, no lo menciona en la Escritura, pero puede ser que Pedro dijera: dichosos que les habla. Porque Pedro sabía que Jesús hablaba y cambiaba vidas. Pero tenía un problema. ¿Cuál era? Que no pescó nada con sus compañeros. Eran varios los pescadores. No lograron el objetivo por el cual fueron a querer pescar, que no lo lograron. Y un pescador, al no lograr ese objetivo, está en problemas económicos. Más si buscó prestado o le dieron alimentos para luego pagarlos después de la pesca, para dejarle a su familia y para llevar ellos para esa labor importante. Y al no pescar nada, ¿cómo van a pagarle? ¿Con qué dinero van a pagar los alimentos o llevar alimentos a su familia? Está en problemas. Pero en medio del problema que tienen, está Jesús ahí. Y Él puede decir: dichosos que les habla. Él también lo va a ayudar. Porque el Señor no llega tarde, ni llega antes. Llega en el momento exacto. Lo que pasa es que Jesús no le prometió a Pedro. Le hubiera prometido: Pedro, mueva la barca y te la lleno de peces. Inmediato, no tiene que rogarle. Inmediato, desde el principio le hubiera dicho: mueva esa barca, la voy a utilizar y después se la lleno de peces. Inmediato hubiera ido, pero tuvo que rogarle porque Jesús no le prometió. Pero sí en sus planes tenía llenar la barca de peces. Dios tiene control de nosotros y no siempre nos dice lo que va a hacer. En su mayoría no. Y aquí cuando le pidió que moviese la barca, no le dijo qué iba a hacer luego. Pero ahora que termina de predicar, cuando ya la multitud escucha un mensaje de cambio, un mensaje de esperanza, notamos algo importante. En el versículo 4 de Lucas 5:4, dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ahora, estando en la orilla, dio la palabra, pero tiene planes más adentro para llenar la barca. Y hay una palabra muy importante: boga mar adentro. En la orilla no te vas a quedar. La bendición la tiene para Pedro mar adentro. Y en la orilla estaba la bendición para los que oían la palabra.
y la necesitaban. Pedro tenía otra necesidad y esa la iba a suplir mar adentro, en la obediencia. Ir mar adentro no era fácil después de tanto cansancio, tanto trabajo toda una noche. Y lo peor de la situación es que no pescaron nada. Cuando le hice boga mar adentro y echar vuestras redes, está mencionando las dos redes, son dos barcas y hay dos redes. Las dos redes están en el plan de Dios y las dos barcas, porque Dios tiene planes para todas las personas. La disposición nuestra hará que se manifieste en nosotros y nos ayude, que seamos llevados a nuevos cambios, a manifestaciones grandes, y es posible con su ayuda ser ayudados, transformados, ser renovados y edificados, porque tiene la palabra operando en nuestras vidas, ayudando y renovando, haciendo posible que salgamos adelante. Todo se puede con su ayuda, con su guianza, con su respaldo. Todo es posible. Pero escucha la palabra de Jesús de llevar la barca mar adentro. Pedro estaba muy consciente como pescador de experiencia, él y sus compañeros, que eran tiempos de veda. Tiempo de veda es cuando las cosas no salen, no se pesca nada. Por más que tiren la red, toda la noche lo hicieron. Y llegaron al convencimiento de que era tiempo de veda, tiempos de veda, y que esos tiempos de veda no se puede pescar nada. El Señor en tiempos de veda puede operar en la vida de la gente. Cuando todo sale mal, cuando las cosas no salen en los tiempos de veda, está para ayudar, para restaurar, para hacer los milagros grandes, prodigios y señales que solo Él puede hacerlos. Y que es importante de parte nuestra permitirle que nos ayude, que nos saque adelante y que haga el milagro que Él quiere hacer en nuestras vidas. Por su poder es hecho, por su gracia, por su amor, por su bondad y por su gran misericordia. Pero le responde con respeto y le dijo al Señor: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, porque trabajaron, haciendo las labores como se hace para pescar, es un trabajo. Dice, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, o sea que no pensaba hacerlo más, por eso lavé las redes, en otras palabras. No lo logramos toda la noche y no pescamos nada. Mas en tu palabra echaré la red. En otras palabras, porque tú lo dices, voy a echar la red. Porque tú eres el maestro. Y tú no das una palabra por darla. Tus palabras en otras expresiones son vida. Y esa palabra necesitamos. Si tú dices que eches la red, por tu palabra la voy a echar. Y notemos algo importante. En el versículo 6 de Lucas 15. Habiendo obedecido a la palabra de Jesús, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Habiendo obedecido la palabra de Jesús, encerraron gran cantidad de peces, porque la palabra de Jesús llega para hacer cosas grandes. Y cuando digo que echaran la red para pescar, era para que se llenara la red. Y tiraron la red y se llenó. Dice en el versículo 6 del final,
de tal manera que se rompía. Era tanto el peso que ya se rompía. Hicieron señas a los demás compañeros que estaban en la otra barca. En la otra barca habían compañeros. Más adelante los menciona quiénes eran. Le hicieron señas para que viniesen a ayudarle, pero la realidad no era tanto que viniera a ayudarle, sino que vinieran a recibir la bendición. Porque en la obra de Dios pensamos, trabajo en la obra de Dios, pero la realidad es que el que hace todo es Dios. Si oramos por un enfermo para que se sane, nosotros no lo sanamos, es Dios, Él es el que lo hace. Si mandamos una palabra de salvación y la persona es rescatada, no la salvamos nosotros, Dios la salvó. Nosotros solo obedecemos a lo que Él ordena y Él hace que las cosas sean. Y en este momento importante hay una orden. Pedro le obedece al tirar la red y se está manifestando el poder de Dios milagrosamente porque la red está llena. Vienen los de la otra barca. ¿Y qué sucedió cuando vinieron? Vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Se podía hundir cuando Jesús está ahí. Nada se sale del orden de Dios. Tu vida en las manos de Dios está segura. Nuestras vidas en las manos de Dios están en seguridad y en grandes victorias. Algo maravilloso está pasando. Se llenaron las dos barcas y no se iban a hundir ni la red se iba a romper porque Jesús estaba ahí. En manos del Señor estamos y Él tendrá cuidado de nosotros. Nos ayudará y nos llevará a nuevas experiencias. Podemos ver algo importante. Hay una palabra para Pedro echar la red, bogando mar adentro. Y en el análisis de él no había cómo volver a echar la red porque no funcionaba por los tiempos de veda. Pero en tiempos de veda está Jesús. En los tiempos de dificultades, cuando todo sale mal, son tiempos de veda. Está para ayudar, para levantar, para edificar, para dar transformación y para dar esperanza. Es en sus manos que está la victoria. Lo conseguimos en la obediencia a Jesús. Pedro obedece y ve que la red está muy llena y al llamar a los compañeros de la otra barca, se llenaron las dos barcas. Si habían problemas económicos, se resuelven ahorita. O sea, en el momento que las barcas son llenas de peces, de pescados, ya en ese momento, cuando están los pescados ahí, las barcas están llenas, si hay deuda las pagan. El Señor tiene control de todo y está con nosotros para darnos una enseñanza grande. ¿Qué sucede cuando Pedro ve este milagro tan grande? Leemos en Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. ¿Por qué razón? Cayó de rodillas ante Jesús diciéndole a Jesús en ese momento que está impresionado. Cae de rodillas y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y el versículo siguiente, que es el 9, dice: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, de Pedro y de todos los que estaban con él. Estaban asustados de un gran milagro. Dios lo puede hacer en ti, llevarte a nuevas experiencias.
nuevas manifestaciones de su gloria. Y vieron el poder de Dios llenando ambas barcas y no se hundieron. Nada malo les pasó. Jesús estaba ahí, al contrario, lo bueno vino. La manifestación del poder de Dios para llenarlas y haciendo posible que el milagro se realizara. Grandes milagros es el tema. Tanto para llenar las barcas como cambiar la forma de pensar de los discípulos, dando palabras de vida a la gente, renovación grande. Y Pedro está siendo enseñado por el Señor. ¿Quiénes iban en la barca o quiénes eran los de las dos barcas? Lucas 5:10 explica quiénes eran, asimismo de Jacobo y de Juan, y los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Un momento clave: esperanza y manifestación del poder de Dios hace notorio que todo es posible con la ayuda de Dios. Una manifestación grande del poder de Dios. Estás pasando momentos difíciles, vamos a orar por las peticiones. Se han estado enviando peticiones. Hay muchas personas que nos piden que oremos. Han estado pidiendo antes de que se predicaran. Habían peticiones y llegan peticiones más. Vamos a orar por todas las que están llegando y por las que van a llegar. Ponemos en manos de Dios que el momento que usted escuche esta oración, te va a recibir en el nombre de Jesús, de acuerdo a la necesidad que tengas. Padre, en el nombre de Jesús, en ti está nuestra fe, en ti está nuestra confianza. Nos presentamos ante ti para agradecerte por tu poder y tu gracia, porque haces señales grandes, prodigios y maravillas en medio nuestro. Oramos por las personas que están enfermas, por todos los enfermos. Los ponemos en manos de Dios a cada uno. También oramos por los que tienen necesidades económicas, faltas de trabajo o los negocios andan mal, para que sean restablecidos esos negocios, vuelvan a funcionar poderosamente. Y si nunca lo habían realizado el funcionamiento, hoy, a partir de este momento, en el nombre de Jesús, se levanten y prosperen. Problemas familiares los ponemos en manos de Dios. Diferentes enfermedades que hay, personas en los hospitales enfermos. Clamamos, son varias personas que nos han pedido oración y que están en los hospitales, otros en sus casas enfermos. Rogamos al eterno Dios que opere con grandes milagros, ayudando a todos, que cada uno reciba lo que está necesitando por el poder de la palabra. Nuestro Dios lo puede hacer. En Él confiamos y esperamos. Gracias, Padre, tú lo haces. En el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos a Dios por todos los que están conectados con nosotros. Agradecemos a Dios por todos los que han escuchado este programa. El programa Dios vive y habla hoy, a través de TV Chofar y Radio Luz a las Naciones. La bendición de poder
Escuchar la palabra es importante para todos porque nuestras vidas no son las mismas en el momento que la palabra llega. Le esperamos en el siguiente programa, a la misma hora. Y le recordamos que para Dios no hay nada imposible. Nos despedimos de todos, deseándole lo mejor. Dios les continúe bendiciendo, les saque adelante y les ayude. No hay nada imposible para nuestro Dios. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga.